Nos acercamos a las 12 tribus de Ismael. Muchos están familiarizados con la antigua historia de Abraham y su anhelo de tener un hijo. Según el relato bíblico, Abraham tuvo primero un hijo con su sirvienta Agar, a quien llamó Ismael. Su segundo hijo, Isaac, fue declarado el hijo de la promesa. Bienvenidos al canal Viajando por la Biblia, su destino para explorar las profundas historias y los mensajes trascendentales de la Biblia. Aquí nos adentraremos en las páginas sagradas para descubrir lecciones atemporales y verdades espirituales que han impactado a generaciones. Prepárense para un viaje espiritual único, repleto de sabiduría e inspiración, mientras exploramos los relatos bíblicos. No olviden activar la campana de notificaciones, dar me gusta, compartir y comentar para que podamos seguir difundiendo el mensaje divino a más personas. Los judíos de hoy en día afirman ser descendientes de Abraham a través de su segundo hijo, Isaac. Sin embargo, pocos conocen el destino de los descendientes de Ismael. A menudo se asume que simplemente se convirtieron en los árabes del Medio Oriente, pero nuestro conocimiento suele detenerse ahí. La Biblia nos proporciona el siguiente registro: en cuanto a Ismael, te he escuchado, he aquí, le he bendecido, y le haré fructífero y multiplicaré en gran manera, 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Génesis 17:20. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, quien Agar, la egipcia y sierva de Sara, dio a luz a Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, según sus generaciones: el primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Kedar, Apeel, Misam, Misma, Tumá, Masá, Adar, Tema, Getur, Nafis y Ketma. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres, por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus naciones. Génesis 25, 12-16. En 1932, David J. Gibson emprendió la tarea de mapear las cronologías bíblicas, enfrentándose con el enigma de qué sucedió con los hijos de Ismael. Para completar su cronología, inició una búsqueda de respuestas que duró toda su vida. 10 años después de su muerte, su hijo, Dan Gibson, retomó el desafío y viajó al Medio Oriente para continuar la investigación. Esta búsqueda ha durado más de 30 años y lo ha llevado a muchas partes remotas de Arabia. Dan ha vivido en el desierto vacío de Arabia, escalado montañas en Yemen, convivido con los Jawat del sur de Jordania y cruzado los ardientes desiertos de Arabia Saudita. También ha hablado con muchos de los grandes arqueólogos que trabajan en el Medio Oriente y ha examinado numerosos libros y tesis en busca de respuestas a esta pregunta. A continuación, se presenta un resumen de lo que inició el padre de Dan y lo que él ha continuado. La comprensión musulmana de cómo se originaron las tribus beduinas se describe en el cuadro a continuación. Algunos estudiosos de la Biblia identifican a los musulmanes Catán como el bíblico Joctán, véase el cuadro de fundación de las naciones. El registro bíblico de Ismael nos da los nombres de sus 12 hijos, pero no ofrece pistas sobre cómo podrían estar conectados con las tribus beduinas modernas. Esta lista se encuentra en Génesis 25 y se repite más adelante en una Crónicas 1, 29-33, y estos son sus descendientes: el primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Kedar, Apeel, Misam, Misma, Tumá, Masá, Adar, Tema, Getur, Nafis y Ketma. Adar, Tema, Getur, Nafis y Kedma son los hijos de Ismael. Estos hijos se casaron, tuvieron hijos y, a través de ellos, se formaron tribus. Estas tribus constituyeron las naciones que se establecieron desde Javila hasta Sur y desde Egipto hasta Asiria. Los descendientes de Ismael no fueron los únicos en el desierto arábigo, otras tribus también surgieron de diferentes fuentes. Algunas de estas se asentaron en el sur de Arabia, mientras que otras migraron y se establecieron en diversas áreas de Arabia. Para una cronología más detallada, consulte el gráfico de la fundación de las naciones.
Ahora, examinaremos a los 12 hijos de Ismael e intentaremos determinar qué pudo haberles ocurrido. En primer lugar, se sabe más sobre Nabaiot, el primogénito de Ismael, que sobre los demás. En la Biblia, Kedar y la tribu de Nabaiot eran conocidos por la cría de ovejas, Isaías 60, 7. Sus nombres a menudo aparecen juntos en los registros asirios. El historiador judío Josefo menciona específicamente a Nabaiot, identificando a los nabateos de su época con el hijo mayor de Ismael. Afirma que los nabateos habitaban toda la región desde el Éufrates hasta el Mar Rojo, refiriéndose a esta área como Natine o la zona que los nabayote recorrieron. Josefo continúa diciendo que fueron los nabateos quienes dieron su nombre a las naciones árabes, Antigüedades Judías, Libro I, 12:4. Josefo vivió y escribió cuando los nabateos aún existían y supuestamente obtuvo su información directamente de ellos. Estos nabateos hablaban y escribían en una forma temprana de árabe, y por eso eran frecuentemente denominados como árabes por historiadores griegos y romanos. Antes del informe de Josefo, registros históricos nos hablan del rey Asurbanipal, 668 a 663 AC, que luchaba contra los nabateos de Arabia. En 703 a.C., un grupo de caldeos y tribus vecinas se rebelaron contra Sennacherib, el gobernante asirio. Los antiguos registros de Tiglat-Pileser III mencionan entre los rebeldes a los Agaru, posiblemente descendientes de Agar, la madre de Ismael, los Naatu, probablemente descendientes de Nabaiot, el hijo mayor de Ismael, y los Kedaritas, descendientes del segundo hijo de Ismael. Según estos registros, las tribus huyeron de Asiria al desierto arábigo y no pudieron ser conquistadas. El reino asirio eventualmente se dividió en el gobierno de dos hermanos, uno rey de Babilonia y el otro rey de Asiria. En 652 a.C., estalló un conflicto entre estos dos hermanos, y en apoyo al rey babilonio, los kedaritas invadieron el oeste de Asiria, como se describe en los registros de Esaradón. Los kedaritas fueron derrotados y huyeron a Natu, el líder de los nabateos, en busca de refugio. Posteriormente, los kedaritas y los nabateos atacaron las fronteras occidentales de Asiria, pero fueron nuevamente derrotados. Tras su derrota, Nuru, el hijo de Natu, fue declarado líder de los nabateos. 300 años después, los papiros de Zenón de 259 a.C. mencionan que los Naatu comerciaban con goma y maná de incienso, transportándolo a Gaza y Siria. Llevaban sus productos a través de los centros de comercio carite del norte de Arabia, como Taima y Tema. También se ha encontrado cerámica nabatea en ubicaciones del Golfo Pérsico, a lo largo de las costas de Arabia Saudita y Bahrein, Tue, Zubaida, Tach y Hawán. Existen referencias antiguas a los Naatu viviendo a lo largo de los bordes occidentales de la península arábiga y en el Sinaí. Estos Naatu eran piratas que navegaban el Mar Rojo, saqueando barcos comerciales. Más tarde, establecieron bases en varios puertos, incluyendo la ciudad portuaria de Elat, la moderna Aqaba, a solo 120 kilómetros de la actual Petra. Aunque la mayoría piensa en los nabateos como transportadores de bienes a través del desierto en caravanas de camellos, se ha vuelto evidente que también eran un pueblo de comercio marítimo. Los registros históricos muestran que, en 586 a.C., comenzaron una migración gradual hacia el norte, adentrándose en tierras judías. Vacía por Nabucodonosor, las tribus de Arabia comenzaron también a moverse hacia el norte desde su ciudad portuaria de Aqaba. Fue un corto trayecto hacia el interior para los Naatu, quienes ocuparon rápidamente las tierras que se iban despoblando, convirtiéndolas en el núcleo del imperio nabateo. Aunque la cronología no es del todo clara, parece que algunos se quedaron atrás. Aquellos que emigraron a Judea se conocieron como idumeos y se opusieron a los judíos durante la reconstrucción del templo en Jerusalén bajo Esdras, y más tarde, durante la reconstrucción de las murallas de la ciudad bajo Nehemías.
Con el tiempo, los nabateos construyeron una civilización impresionante basada en el comercio. Su capital original fue la ciudad de Petra, ubicada en lo profundo de las montañas de arenisca del sur de Jordania. Más tarde, la ciudad de Bostra, en el sur de Siria, también funcionó como ciudad real. Los nabateos construyeron varias otras ciudades en el Negev, en el norte de la actual Arabia Saudita y en otras partes de la actual Jordania. En el 106 después de Cristo, los nabateos cedieron su imperio a los romanos y, eventualmente, su identidad distintiva se desvaneció. Como hemos mencionado, los descendientes de Kedar se conocieron como kedaritas. Los kedaritas eran la principal fuerza militar entre los hijos de Ismael. Isaías habla de la gloria de Kedar y de sus talentosos arqueros, Isaías 21, 16-17. Ezequiel 27 horas y 21 minutos asocia a Arabia con todos los príncipes de Kedar, sugiriendo una confederación bajo su liderazgo. Los kedaritas estaban en constante conflicto con los asirios, los neobabilonios, los persas e incluso los romanos, que comprendían la importancia de controlar las rutas comerciales del norte de Arabia bajo el dominio de los kedaritas y, más tarde, de los nabateos. El oponente de Nehemías, Gesem el árabe, ha sido identificado como uno de los reyes de Kedar del siglo V a.C., basándose en varias inscripciones del norte de Arabia. Sobre su religión, las inscripciones asirias nos cuentan que Sargón capturó varias deidades árabes en la ciudad kedarita de Dumá. La deidad principal era Ataraman o estrella de la mañana del cielo, contraparte de la Istar mesopotámica. La confederación tribal liderada por los kedaritas era conocida como la Confederación de Ataraman, y su culto era dirigido por una serie de reinas sacerdotisas en Dumá. El resto de su panteón incluía a Du, Nua, Ruda, Abiru y Atar Kurumá. El grafiti rupestre en lengua tamúdica revela que Ruda era conocido como la estrella de la tarde, Nua como el dios sol, y que ambos eran adorados junto a Ataraman, la estrella de la mañana. Heródoto, en el siglo V a.C., identificó dos deidades adoradas entre los árabes, un dios de la fertilidad llamado Orotal, posiblemente Ruda, y una diosa del cielo conocida como Alilat. Más tarde, Alilat sería referido en forma masculina como Alá. Los kedaritas se mencionan en varios pasajes de la Biblia, siempre como nómadas. El Salmo 120 es un grito de angustia, donde el hablante ha huido y vive en un lugar llamado Mesec, en las tiendas de los kedaritas. En Isaías 42 horas y 11 minutos, Kedar es mencionado en un canto de alabanza. Jeremías 2:10 aconseja a los hijos de Israel verificar con Kedar para ver si es común que un pueblo abandone a sus dioses para seguir a otros. Jeremías 49 horas y 28 minutos presenta una profecía contra Arabia, Asar y Kedar, prediciendo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, los destruirá. Ezequiel 27 horas y 21 minutos es un lamento sobre la ciudad de Tiro, mencionando que Arabia y los príncipes de Kedar comerciaban corderos, carneros y cabras con Tiro. A mediados del siglo IV a.C., los kedaritas parecen desvanecerse de la historia mientras los nabateos se vuelven prominentes. La tribu de Adbeel se identifica a menudo con la gente de la tierra de Arubu, quienes se convirtieron en súbditos de Tiglat-Pileser III, 744 a 727 AC. Su jefe fue mencionado en los registros asirios. Adbeel se menciona a un jefe llamado Idelu, quien actuaba como agente del rey asirio en las fronteras de Egipto. Se decía que su tribu habitaba en una región lejana hacia el oeste. A partir de esta referencia, algunos historiadores han sugerido que la tribu de Adbeel podría haber vivido en la península del Sinaí. Misma y Masa. Algunos historiadores han especulado que los descendientes de Misma pudieron haber fundado asentamientos en torno a Jebel Misma. Se piensa que estas dos tribus pudieron haberse mezclado con los simeonitas y desaparecer como una entidad separada de la historia, según una Crónicas 4, 24-27. Dumá aparece en los registros bíblicos como una ciudad en Canaán,
Josué 15:52, y también está asociada con Edom y Seir en Isaías 21:11. Los historiadores suelen identificar Dumá con los Adumu en los textos asirios. Los registros de Azaradón relatan cómo su padre, Sargón, se enfrentó a Adumu en un intento de someter a los árabes. Sargón capturó a su rey Asael, a quien se le llamaba el rey de los árabes. Casil también es mencionado en una inscripción de Asurbanipal como rey de los Kedaritas. Desde un punto de vista geográfico, Adumato a menudo se relaciona con la antigua ciudad árabe de Dumá el-Jandal, que en tiempos antiguos era un cruce estratégico en la ruta comercial principal entre Siria, Babilonia, el Negev y la región de Hijaz. Dumá el-Jandal, ubicada en el extremo sureste de Al-Jauf, servía como punto de parada para las caravanas que venían de Taima antes de continuar hacia Siria o Babilonia. Esta ubicación estratégica convirtió a Dumá en un importante guardián del norte de Arabia. El oasis en este territorio era el centro de gobierno de muchos reyes y reinas del norte de Arabia, según se relata en los registros asirios. Masá. Los registros de Tiglat-Pileser III mencionan a los habitantes de Masá que le pagaban tributo. En la cumbre de Jabal Gunam, a unos 14 km al sur de Taima, los arqueólogos Gwinnett y Reed descubrieron grafitis que mencionan a la tribu Masá en conexión con Dedán y Nabayot. Estos grafitis se refieren a guerras contra Dedán, contra Nabayot y contra Masá. Por lo tanto, estas tribus parecen haber estado cercanas en esa época. La tribu de Masá posiblemente esté relacionada con los Maseno del norte de Arabia, mencionados por Ptolomeo en su Geografía, 5:18-2. Aquellos que sostienen la teoría de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo hacia Arabia identifican el Atzer como el lugar donde los israelitas murmuraron, Éxodo 17:7, 16, 1, 2, 9, 22, 33, 8. Hadad. Algunos historiadores especulan que esta tribu podría haberse conocido como los Araru o Arina, quienes vivían cerca de las montañas al noroeste de Palmira. También es interesante notar que existe una tribu Hadad en Arabia. La mayoría de los Hadad de la actualidad son cristianos y se encuentran en toda la región del Levante, como en Jordania, Siria, Líbano y Palestina. La tribu moderna de los Adine también está relacionada. Tema generalmente se asocia con el antiguo oasis de Taima, ubicado al noreste de la región de Hijaz, en la ruta comercial entre Tair, Medina y Dumá. Entre Taima y Dumá se encuentra el famoso desierto de Nafud. Se cree que la actual ciudad de Taima, en el extremo suroeste del gran desierto de Nafud, está construida sobre los restos del antiguo oasis del mismo nombre. Tiglat-Pileser III recibió tributos de Taima, así como de otros oasis árabes. Los registros asirios relatan cómo una coalición encabezada por Sami, reina de los árabes, fue derrotada. Esta coalición incluía a Masá, la ciudad de Taima, y las tribus de Saba, Aapa, Badana, Ati e Idil, situadas al oeste. Tras su derrota, estas tribus tuvieron que enviar tributos consistentes en oro, plata, camellos y diversas especias. El rey asirio Sargón II nombró una de las puertas de la gran ciudad de Nínive como la puerta del desierto y registró que los tributos de Sumu y Tti ingresaban a través de ella. Esto nos muestra que Taima era considerada un lugar importante. Alrededor del 552 AC, Nabónido, 555 a 539 AC, rey de Babilonia y padre del bíblico Belsasar, Daniel 7:1, hizo de Taima su residencia, pasando allí 10 de sus 16 años de reinado. Durante ese periodo, Taima probablemente se convirtió en una sede de uno de los emperadores persas. Sin embargo, para el siglo I a.C., los nabateos empezaron a dominar Taima, integrándola lentamente a su imperio comercial. Isaías 21, 13-14 invita a la gente de Taima a proporcionar agua y comida a sus compatriotas fugitivos,
En una alusión aparente a la invasión de Arabia del Norte por Tiglat-Pileser en el 738 a.C., Jeremías 25 horas y 23 minutos contiene una profecía contra la ciudad oasis. En Job 6, 19-20, Job lamenta su caída en desgracia y menciona que las caravanas de Taima y los ejércitos de Seba, Yemen, esperaban saquear, pero ahora Job no tenía nada. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado este recorrido por las historias bíblicas y hayan encontrado inspiración en los mensajes divinos que contienen. No olviden activar la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos videos. Denos un me gusta para apoyar nuestro trabajo, comenten con sus reflexiones y compartan estos videos con sus amigos y familiares. Sigamos difundiendo juntos la luz de la palabra de Dios. Hasta la próxima.